En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo, y a un Dios de otro cielo, y que ese Dios había inventado la culpa y lo vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna, y a la tierra, y a la lluvia que la moja. Eduardo Galeano. 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Este miércoles pasado fue el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Hoy, para hablar de este tema, nos visita la profesora y licenciada en Historia, Verónica Mendizábal. ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien, buenas noches, gracias por invitarme. Y el secretario de Participación Social, Adrián Vitali. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, gracias por la invitación. Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Desde el 2010, Verónica, ¿no? Porque antes era el Día de la Raza. Antes era el Día de la Raza, sí, muy mal denominado, pero bueno, eso responde un poco a cómo se estudió la historia, o se enseñaba la historia, de una visión muy eurocéntrica. Hoy justamente hablaba en una nota sobre el tema y hacía referencia al tema, a la cuestión de la colonialidad del saber. O sea, cómo desde el saber nos seguían colonizando, entonces seguimos con esa visión de el Día de la Raza. Y que es lamentable que recién en el 2010 se haya logrado modificar eso. Claro, porque fue mediante un decreto. Exacto, y que idiosincráticamente todavía está el tema del Día de la Raza. Sí, está muy arraigado. Claro. Sí, está muy arraigado. Hay que seguir trabajando bastante en las escuelas, bueno, en todos los ámbitos donde se tenga gente a mano para poder cambiar esa concepción, ¿no? Que es bastante compleja, a mi criterio, por lo menos. Claro, sí, hay que erradicarlo, ¿no? De una vez por todas. De hecho, diste una charla, ¿no es cierto, Adrián? Me habían invitado, sí, en el colegio Saber Alama, a charlar un poco sobre el tema de la diversidad. Bien. Más allá del hecho histórico que se conmemora, la idea era ver cómo vivimos nosotros esas diversidades, ¿no? Le contaba a los chicos que si bien ese encuentro, digamos, de cultura fue un encuentro de imperialismo, que era lo que se daba en la época también, ¿no? Así lo hicieron los vikingos en Inglaterra, en Francia, incluso en la misma América. Pero bueno, eran las modalidades. Pero digo, esto de la diversidad cultural, nosotros tenemos dos escenarios, ¿no? Las diversidades parecidas, que son las diversidades donde podemos convivir porque somos afectivamente cercanos, aunque somos distintos, pero somos cercanos, en los grupos de los colegios también, en los grupos de amigos, pero después están las diversidades marcadas, como la diversidad de los colores, ¿no? La diversidad de un hermano africano es negro, ¿no? Y cuando uno ve a alguien negro y algo le produce. No tiene la misma reacción acostumbrada de esas diversidades parecidas. Cuando vemos a alguien con rasgos distintos, como puede ser un asiático, un chino, un japonés, y nos produce, nos cambia el escenario, no consideramos de la misma manera que al resto, ¿no? Es como que llama la atención todavía. Cuando vemos a alguien de una etnia distinta, como pueden ser los gitanos, ¿no? Con vestimenta distinta, que no es como la nuestra, tenemos actitudes distintas, ¿no? Pero el problema no es tener actitudes distintas, el problema es cuando yo me creo superior a lo diferente y tengo que responsabilizarlo por ahí de algunas falencias nuestras como sociedades, ¿no? Como lo hizo Hitler con los judíos y con los gitanos. Normalmente uno estigmatiza, estigma significa herida, un concepto latino, uno estigmatiza pero para encerrar, ¿no? Que es estas construcciones de guetos en la metodología del nazismo que se sigue utilizando de otra manera en las distintas sociedades, se estigmatizaba para crear guetos, ¿no? Entonces yo creo el gueto, te encierro ahí y después veo qué hago con vos, ¿no? Entonces el estigmatizar la diferencia, pero para dominarla y para después veo qué hago con vos, ¿no? Que normalmente, digo, en la estructura nazi fue la eliminación, ¿no?
Y uno busca eliminar la personalidad del otro, eliminar la identidad del otro, por eso te estigmatizo con tu defecto y no con tu nombre, ¿no? Y bueno, me parece que los desafíos culturales que vos planteabas recién van por ese lado. Cómo empezamos a reconocer al otro como un valor cultural, ¿no? Esa diversidad cultural, porque todo acto humano tiene una concepción de mundo y de hombre. Si yo ando tirando papeles por la calle, hay una concepción de mundo, que el mundo es un basurero. Si yo no reconozco al otro que tiene los mismos derechos que yo, por más que sea negro y tenga rostro distinto y vestimenta distinta, bueno, tengo una concepción clasista. Sí, hay una de subestimación la humanidad, ¿no? del otro. Entonces digo, la discusión de esto que tendría que darse en todos los espacios educativos y en todas las instituciones, incluso en los gremios, en el trabajo, en las instituciones de organizaciones sociales, digo, porque la cultura se genera dialogando y discutiendo en espacios dialógicos, no hay otra forma. Pero digo, ver cómo nos relacionamos, ¿no? Cómo reacciona ante la diversidad del otro. Digo, porque normalmente uno reacciona negando al otro para poder, como decía recién, estigmatizarlo, encerrarlo y dominarlo, ¿no? Sí, el tema por ahí también es de dónde parte esa cuestión de diferenciarlo. O sea, muchas veces uno lo diferencia porque se cree superior o porque tiene temor a eso desconocido. Hay muchas teorías que hablan de que, por ejemplo, en el caso de Hitler, con respecto a los judíos, se hablaba de que se buscó de minimizarlos, bueno, en realidad exterminarlos, por el miedo que se le tenía a esa superioridad. O sea, los judíos tenían un valor potencial muy importante, entonces Hitler tenía que manejar eso. Influencia económica también. Neutralizarlos. Exacto, neutralizarlos, o sea, Claro. por eso el tema. Criterio, claro, el tema del desconocimiento, hay un informe del INADIS con la Universidad Nacional de Córdoba sobre el tema de la discriminación, cuáles son los colectivos más discriminados, y el colectivo más discriminado son los gitanos. Y la base de la discriminación es el desconocimiento. Sí. Desconozco y por las dudas Claro. te encierro, ¿no? O sea, yo tuve la experiencia de trabajar con gitanos, de darles un taller de educación cooperativa a adultos, y fue muy gratificante, pero también muy aleccionador, porque se daba la instancia de que ellos se resguardaban en una postura, hasta que logramos un vínculo y de a poco íbamos estableciendo, pero claro, yo no conocía su cultura, sus modos, y ellos con todo este estigma, como vos decís, tampoco se animaban a relacionarse. Y y empezamos por el tema del vocabulario. ¿Cómo llaman ustedes a tal cosa? Entonces me armaron en una hoja común, muy sencillo, las palabras, o sea, cómo ellos denominaban a las cosas que nosotros denominábamos diferentes. Claro. No, tan simple como es. Con eso, Claro. sí, poder acercarse de esa manera, pero está el tema del miedo al otro, desde una postura imperialista o por desconocimiento. Hay muchos factores de por qué está la diversidad y cómo te paras sobre eso, me parece, ¿no? También una cuestión de adaptación, ¿no es cierto? En mi caso particular, haciendo filmación y fotos, se me planteó un caso de una familia boliviana que ellos tienen otra costumbre, ¿no es cierto? Para realizar diferentes eventos, bautismos, casamientos. Por lo general suelen ser de 3 días, aunque no creas, de 3 días completos. Y lamentablemente no había gente que lo cubriera, en el caso de filmación y foto. Es cuestión de adaptarse a las culturas, digo, ¿cómo es el tema? No, mira, el tema es así. Bueno, Bardo, contá conmigo, y yo se lo cubrí. Y me agradece a esta gente, pero digo, por ahí digo, es una cuestión de adaptarse, ¿sí? Y de empezar a conocer un poquito más las culturas, ¿no? Sí, y descubrir que todo tiene un valor también. Claro, el porqué, de ahí viene, ¿no? Claro, que son sí. diferentes las culturas, las costumbres. Bueno, yendo a lo que vos decís de valor, si uno se remonta a lo que fue 1492, en realidad nunca el europeo valoró a lo que había acá, o sea, las civilizaciones que estaban en desarrollo y que tenían de todo, o sea, de toda la organización, y que cuando vos más podés meterte en el tema de la civilización maya, azteca, inca, te asombras cada vez más. Entonces, ¿y cómo pudieron arrasar con todo eso? ¿No? Ni siquiera buscaron de adaptarse, No. para nada, sino el tema fue la intromisión cultural o el ataque cultural. Y era cuestión económica, ¿no? Sí, El oro sí, para los totalmente. aztecas era tenían un símbolo y para ellos una cuestión económica, el oro, la plata, todo, y se llevaron todo eso, bueno, y ahí empieza todo. Claro, pero por ejemplo hoy me preguntaban en realidad la diferencia entre los contextos. España, por ejemplo, Galeano lo decía en sus libros,
España tenía la vaca, pero la leche se la llevaban los europeos, los bancos europeos, porque es ahí donde ellos tenían que pagarle por la empresa que habían realizado. Claro. O sea, es el resultado también de esta realidad latinoamericana, a diferencia de la América anglosajona, que fue hecha con otra idiosincrasia, la conquista o la colonización, ¿no? Claro. Que ahí No también fue varía. descubrimiento. Es que en realidad descubrir es descubrir algo que nadie haya Claro. estado, o sea, está mal usado el término, Porque ya de se entrada. usaba el Ya estaba descubrimiento descubierto. de Sí, ya estaba América en descubierto. 1492. ¿Qué Pues, descubrieron? No, hay algunos autores que hablan de que en ese momento en realidad lo que se produjo fue la globalización. O sea, la mal llamada globalización que nosotros conocemos ahora en la década del 60, hay algunos autores que la sitúan en ese momento, porque en realidad es cuando todos los mundos se entrelacionan. Ah, está bien. En En 1492. 1492. Si hablamos de descubrimiento, los templarios, los vikingos ya lo habían descubierto, ya tenían las Obviamente. rutas. ¿Sí? Sí, A ver, sí. Colón descubrió América, ¿hasta qué punto? No, ¿Fue el primero en llegar a América, Vero? no fue el primero. Se habla Alonso ¿Y por Sánchez qué de Huelva. tanto marketing Y con Colón? porque es lo mismo que en otras instancias, o sea, una cosa es que yo lo haga y otro que lo institucionalice o que le pongan el nombre. Entonces, bueno, a ese le dieron el nombre, le dieron el espacio y al otro que llegó primero nunca lo reconocieron. Claro, Ya. fue el que le tocó. Y se Nunca habla le de tocó. un navegante, ¿no? Alonso Sánchez de Ujú. Huelva. Sí, también. Que fue quien le dijo todo el... A ver, Colón lo mantuvo en su casa, sí, y cuando fue y le dijo todas las rutas, escribió un libro, todo, y el tipo se lo tomaban como, wow, qué bárbaro, cómo conoce rutas. Y Sí. eso estaba todo descubierto. Inclusive había una puja entre España y Portugal a ver Sí, quién sí, lograba, quién fue el claro, descubridor. quién tenía el derecho sobre, ya inclusive el papado regula ahí porque había diferencias hasta dónde llegaba uno, hasta dónde llegaba el otro, cuando empiezan a hacer... Cuestiones de negocio, podemos decirlo. Y sí, En la cuestiones de película La negocio. Misión se ve eso, por eso Ay, sí, Brasil pasa a ser parte de Portugal por una bula papal sí, y se da la expulsión de los jesuitas, ¿no? que eran peligrosos porque organizaban a los nativos, digamos, ¿no? Haber un negociado y se iban disputando las tierras que no les pertenecían en realidad. en realidad sí, y es muy, o sea, la película Misión lo muestra muy claramente esto de, hay una parte donde se dice que no se lo consideraba al aborigen o al originario porque no tenía alma, Claro. cuando el originario hace ese solo, esa sí. canción que relabora, y cómo una persona no va a tener alma porque no es de la misma, no es igual que yo. Eso No, es porque lo que esta es la decía la diferencia. iglesia, que los aborígenes no tenían Y alma. algunos tenían esa concepción, después Sí. estaba como Bartolomé de las Casas, que no, que fue un gran defensor, digamos, de los indígenas y los defendió, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que hay que entender también, en cada momento histórico, siempre hay distintas concepciones de poder, ¿no? Y la concepción del poder se ejerce de acuerdo al contexto cultural, y en aquel momento era el arrasar, ¿no? Sí. Yo siempre le digo a mis alumnos Hicieron lo que hicieron en otros lugares, fue lo mismo. Hicieron lo que hicieron los griegos con los persas con los griegos, los asirios contra los caldeos. Digo, la historia de aquel tiempo se iba repitiendo con estas mismas modalidades, digamos. acá. Conquistar. Era conquistar y Conquistar, saquear. Esa claro, era la conquistar y lógica, saquear. conquistar y saquear. Sí, pero el tema es que los chicos cuando uno les enseña que se puedan contextualizar, o sea, de repente desde el hoy es muy fácil caer en la crítica, en la mera crítica y no en el análisis de que había un contexto que caracterizaba esas acciones. Sí, sí. O sea, pero desde hoy se ve como que no era lo óptimo. Sí, pero con una mirada totalmente distorsionada, porque no es lo mismo mirar el pasado desde el hoy, hay que irse al pasado, hay que tratar de entenderlo. Incluso hace unos años atrás, el 12 de octubre era un festejo. Era un festejo, sí. Se sí. festejaba el 12 de Y la octubre. llegada La llegada de Carabeles. Colón, la Sí. llegada de los Se representaba carabeles. eso. Cuando No, era más chica no la disfrazaba. Sí, de no, color. yo Claro, tuve la distinto. oportunidad de estar en un curso en donde decían que gracias a que Colón llegó a América, nosotros teníamos el idioma castellano. Exactamente, era eso. Y Y, era- creíamos en Dios. Y era muy duro escuchar eso, como historiadora, ¿no? Como, Vos mencionaste, dice, el rey de los aztecas cuando llega el español y le hablaba. mm, Y él le responde. Y se asombraban de cómo hablaba. ujú, Y no simplemente manejaba ese idioma, sino que manejaba otros idiomas más. sí. Y bueno, manipulando de esa forma, y bueno, y así siempre sale. Y- Sí, hicieron todo tipo de manipulación. Pero digo, era la que hicieron también en todos lados. Sí. No, es una, No, no era la una historia se excepción. volvía a repetir como bien Y dijiste el recién. otro aspecto también, que es un
aspecto cultural de toda experiencia de poder, el tema religioso. Sí, Claro. La religión Sí. era parte del poder, ¿no? Mm. Así como cuando Constantino en el edicto de Milán en 313 declara al cristianismo como religión oficial del imperio, se empieza a instalar el cristianismo como obligación, o sea, había que renunciar a los dioses, pero por una cuestión de decreto. Claro, sí o sí. Por eso la expansión del cristianismo en el Imperio Romano se da de manera inmediata, porque era una orden del emperador. Claro. Y el que no adhería era decapitado, digamos, ¿no? Era lo mismo que se hacía antes con los otros dioses. No había muchas opciones. Y acá Sí, se ¿no? aplicó de esa Dios, misma sí. manera. Y después eso se refuerza en el siglo XI con la Inquisición. Claro. O sea, seguía siendo tan cruel, pero bueno, era parte del poder. El poder se ejercía así, el control era de lo religioso, ¿no? Porque Dios era parte de la conquista o de la construcción cultural del poder. Sí, actuaban con el miedo, dominaban con el miedo Sí, también. pero siempre fue así el poder. El poder es porque el poder es carnívoro, ¿no? El poder no sabe de diálogo. El poder arrasa. Sí, Sí, lo el que poder- decía Hitler. No, y el Había que poder y dominar la de esa libertad, el poder y la libertad es como que no se llevan de acuerdo, porque el que tiene poder y ejerce le quita libertad al otro, y el otro le está dando el poder de quitarle la libertad. Fíjate en el esquema nuestro político, ¿no? Cuando el kirchnerismo con Cristina pierde la votación de la 125, Mm. convocó el diálogo. O sea, el poder, cuando pierde el poder, se sienta a dialogar, ¿no? Y hoy el escenario que tenemos de una fuerza dividida en tres, porque es eso, vemos que, digo, más allá de la situación de crisis que se vive, pero las cosas que van salen a través de consenso, porque no hay un poder absoluto, ¿no? Y de eso tenemos que aprender entre todos, ¿no? No podemos siempre dar el poder a uno solo, ¿no? Porque la construcción de la democracia de dos no es democracia, la pluralidad siempre es más de dos, ¿no? Es que en realidad se crece en el consenso. O Está sea, bien, si pero no, no hay sí, crecimiento. pero nadie cree en el consenso Ah, no, hasta que no nadie. se dan las condiciones de circunstancia, cuando tenés la obligación de consensuar. No hay Porque opción. No hay opción, ¿no? Pero Sí. nadie va al consenso. El poder no va si tiene el poder no va al consenso teniendo el poder y pudiendo imponer las cosas. Bueno, yo tengo una visión diferente porque yo trabajo siempre desde el consenso, o sea, trabajo con los alumnos para generar el consenso. Todos mis proyectos, No, mi yo trabajo creo áurico- en el consenso, digo, la realidad objetiva del Claro. ejercicio del poder. El que tiene el poder no va al consenso. El Pero que va sí. al consenso, el que no tiene el poder. Claro, pero si vos desde las bases no le enseñás al alumno o al adolescente a que vaya al consenso, si en las familias, por ejemplo, de política no se habla, de religión no se habla, de esto no se habla, ¿cuándo se llega al consenso? Sí, Se no tiene hay que generar en ejercicio. otro espacio, no hay Sí, no hay ejercicio. ejercicio. No hay ejercicio. No. Yo trabajo mucho eso en el aula, o sea, cuando hago foros de debate, cuando hago juicios, llegar a un consenso, llegar a un acuerdo. O sea, temas irreconciliables, bueno, se tiene que llegar a un acuerdo. Posturas diferentes, hay que llegar a un acuerdo. Y que el acuerdo sea pacífico, que es lo más práctico. Pero bueno, es una práctica que hay que trabajarlo con los chicos, para que lo incorporen, ¿no? Porque es valiosa, es muy valiosa. Si no, no vamos a poder nunca aceptar o adaptarnos al otro tampoco, a esta diversidad que estamos planteando. Sí, digo, pero también, digo, para discutir el tema del consenso, aprenderlo, también hay que modificar otros paradigmas, que es el paradigma de la construcción cultural de la masculinidad también, ¿no? Digo, hay un ejercicio machista cultural que es muy difícil también la construcción de consenso cuando yo no modifico ciertos patrones, ¿no? Donde la razón siempre la tiene lo masculino. Nos guste o no, en el inconsciente colectivo eso sigue funcionando de esa manera. Sí, yo no es por discrepar, pero el otro día nosotros en la escuela tenemos la semana de la ESI, la educación sexual integral, y hicimos una encuesta por el tema que tenemos que trabajar, y el tema era, bueno, cómo estaba incorporado en los hombres y en las mujeres el tema de qué le tocaba hacer a cada uno, qué tenía que hacer la niña cuando era chica, con qué jugaba, con qué no. Y hay una diferencia bastante diametral entre la opinión de los adultos y de los más jóvenes. En los más jóvenes ya se está viendo un cambio de ese machismo que vos decís inculcado. Se va cambiando. Sí, la sí, es Bueno. alentador, sí. De a Sí, poquito. Lo que Sí. habría que ver después, a ver, digo, en los espacios de educación cultural, de los que pueden sistematizarse en los procesos educativos, que no son todos, No. eso puede avanzar. Pero en las clases bajas no.
tenemos una gran deserción escolar Sí. en la secundaria y son los chicos que van fuera del sistema. Por eso, bueno, hay que ver las estadísticas de la violencia de género, si bien es transversal a la sociedad, ver cuáles son los sectores más violentos, ¿no? O el ejercicio del machismo como poder, que es la violencia. Digo, porque ese debate no se da en estos espacios, evidentemente, sigue funcionando como funcionaba hace siglos. Sí, sí, totalmente. Digo, porque por ahí, digo, nos reducimos a nuestro pequeño mundo doméstico y nos olvidamos, digo, de la cuestión periférica del mundo en el cual uno se siente parte y por ahí se olvida de eso, ¿no? Pero digo, en las villas, en los lugares de mucha vulnerabilidad social, donde no hubo posibilidades de acceso a una educación formal o las condiciones mínimas de dignidad de vida, bueno, esos patrones se siguen repitiendo en el ejercicio del poder. Y sí, porque las prioridades son otras y... Sí, no hay posibilidad de no consensuar hay nada. claro, claro. Bueno, gente, muy interesante el tema. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarnos Bueno, Gracias por venir. invitarme. y será hasta la próxima. Será hasta la próxima, claro. Nosotros continuamos con más Café entre Amigos. Ya veremos.